Les comentaba que mi nombre es Andrei Flores, soy médico neurólogo pediatra y llevo algunos años sirviendo junto con ustedes dentro del equipo del área de electroencefalografía. Nuestro quehacer principal allí es realizar estudios de electroencefalografía digital. Una intención es crecer, eh, digamos que el catálogo de servicios a videoelectroencefalografía, em, el mapeo de potenciales que ustedes muchas veces van a ver enunciado en las solicitudes. No es otro tipo de estudio, es simplemente otra visión gráfica que uno ofrece por em, el procesamiento de la señal en forma de, en lugar de un patrón lineal fluctuante como lo es el clásico trazo electroencefalográfico, lo cambia a un patrón interpretativo cromográfico. Entonces ya en su momento lo comentaremos. Em, pero ahora básicamente una técnica es la que nos tiene aquí, la técnica de aplicación de electroencefalograma de superficie. Se diferencia de electroencefalograma de rejilla intracraneal, que es el tipo de monitorizaciones que se utilizan cuando hay cirugía a cráneo abierto y son electrocorticografías las que se obtienen de aplicar una malla con electrodos que registra prácticamente posado sobre el parénquima cerebral un patrón igual de un patrón lineal fluctuante de ondas cerebrales. No trabajamos en esa parte, sino en una visión más ambulatoria, que es el electroencefalograma de superficie. O sea, posamos nuestros elementos sensores, que son electrodos, en la superficie cabelluda para tratar de amplificar la señal eléctrica de la corteza cerebral eh, y darle una interpretación. De eso va lo que hacemos. Ustedes ya han podido conocer el equipo en las capacitaciones que gestionó el ingeniero Rodolfo. Este es un equipo de reciente adquisición. La verdad es que es un muy buen equipo. Hay que cuidarlo mucho. Yo creo que se ha procurado calidad y durabilidad en las adquisiciones que ha hecho el instituto y eso hay que valorarlo. La calidad de la señal de este tipo de equipos Neon Coden es de nivel premium en cuanto a que hay otros equipos que son un poco más sencillos en sus materiales, en sus dispositivos de adquisición, que son más portátiles, a lo mejor más versátiles, pero tiende a ensuciarse más la señal. La calidad con la que este tipo de equipos convierte lo que perciben los electrodos en una señal nítida gráfica es alta. Entonces eso también nos lleva a tener que ser muy cuidadosos con el orden que seguimos, los pasos para hacer el montaje adecuado, para no perder de vista pasos que son importantes eh, y que lo que ofrezcamos como un reporte final, que es lo que me toca a mí redactar, eh, pues tiene detrás todo el esfuerzo que se hizo desde el personal de agenda en dar las indicaciones adecuadas para que el paciente llegue en las condiciones idóneas y se pueda registrar en los momentos o estados funcionales ideales. Que de eso va un poco la charla de hoy. Vamos a ver, déjenme despliego la presentación. Mientras tanto, si están de acuerdo, tomemos un par de minutos para presentarnos, porque no todos hemos tenido el gusto de interactuar de manera directa. Francis, si nos apoya abriendo la lista de presentación, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos, compañeros. Mi nombre es Francis, soy enfermera del turno vespertino. Y ya había yo hecho electroencefalogramas con el equipo anterior, pero ahorita este nuevo me ha parecido muy bueno, muy fácil, pero apenas le estoy agarrando la onda. La onda, literalmente. Sí, Francis, gracias por su disposición. Ya he visto por ahí los estudios que me envía. Sí, Este, gracias.
Muy bien por tu esfuerzo. Adelante, por favor, Bere. Hay posibilidad de que... Hola, buenas noches. No Hola, puedo activar Bere. por el momento mi cámara, pero en un ratito más espero Entiendo. que ya Claro, pueda. Mi nombre completo es Berenice Chagual Grande. Soy enfermera y estoy en el turno de jornada acumulada. También he tenido la oportunidad de realizar electrocefalogramas con el equipo anterior y con este nuevo. Y pues la verdad sí hay una gran diferencia, ¿no? Gracias. claro. Adelante, por favor, Ever, doctor Ever. Buenas noches. Yo recientemente me uní a ITAES hace unos pocos meses. Entonces, pues, aquí andamos en el turno matutino. Matutino, de la rama médica, ¿verdad? Así es. ¿Ha tenido experiencia, doctor, en la realización de estudios de electroencefalografía o en su Previamente, no. interpretación? No, tampoco. Ok, pues bienvenido. Gracias. Señorita Joss, y hay dificultad para que se puedan conectar o comunicar sin problema, ¿eh? Pasamos al siguiente. ITAES. ¿Quién está en ITAES? Doctora Diana, ¿verdad? Soy yo, doctor. Es Ah, que por eso sí, digo. te digo que abrí con la cuenta de la oficina. Ahorita es la sesión. No me di cuenta, pero pues hacía. Perfecto. Adelante, Inge, por favor. Sí, bueno, pues creo que la mayoría aquí ya me conocen. Soy Rodolfo Arenas, ingeniero biomédico aquí en ITAES. Y pues es un gusto estar trabajando con ustedes para asistirles en la infraestructura y en lo que se pueda de aquí del Así en equipo. todo, ¿no? Sí. Anda metida en todo. Y eso yo se lo agradezco. Gracias, ingeniero. Jackie, bueno, tanto Jackie como Joss quizá no han tenido oportunidad de conectarse bien. Usuario Zoom, ahí sí creo que es doctora Diana. Así es, mucho gusto, doctor. Pues yo soy la doctora Diana, me encuentro en el turno matutino igual con el compañero Ever. No he tenido acercamiento en electroencefalografía, ni en la técnica ni en las interpretaciones hasta el momento, solamente en cuanto a las indicaciones de la preparación del pacientito, más que nada. Que son el punto de partida y determinan mucho de la calidad del estudio que entregamos, ¿no? De la oportunidad de crear las condiciones para que el paciente al que se le hace un estudio de electroencefalograma em, pueda estar en las condiciones adecuadas para que el registro sea lo más completo posible. A diferencia de otros estudios electrofisiológicos, necesitamos de ciertos fenómenos espontáneos, como la entrada al proceso de ensoñación, el discurrir por un ciclo completo de sueño y el emerger a una vigilia. Eso es difícil que uno se lo diga al paciente y lo haga de inmediato, como en otros estudios electrofisiológicos, sean estudios de neuroconducción, estudios de potenciales de tallo, potenciales corticales, o estudios como electrocardiograma, ¿no? Es decir, allí no depende mucho del estado de alerta ni de la disposición del paciente todas las veces. Así que tiene sus particularidades del electroencefalograma. Si, si me permiten, entonces avanzaríamos. Faltó que Jackie y la señorita Joss, a quienes seguro conocen, se presentaran o buscaremos otra oportunidad. A menos Joss, señorita Joss, ya tiene micrófono. ¿Gusta presentarse? Sí, hola, buenas Sí. noches. Ya saben, mi nombre es Jocelyn. Es que no me conectaba porque todavía estoy trabajando, doc. Ahorita ya salgo y ya me conecto bien. Ah, ok, sí, claro, claro. Bueno, Sí, pero doc. ya la conocemos. Ya. Por aquí ando.
Muy bien, gracias, Jos. Vamos a compartir la presentación y vamos a empezar a revisar rápidamente estos contenidos. Sobre el electroencefalograma, entonces, dejar claro que es un servicio dentro de la amplia cartera que el instituto ofrece, pero sí es importante que seamos sensibles a saber por qué alguien acudiría a realizarse un electroencefalograma. Somos equipo de salud aquí, médicos y enfermeras. ¿Podría alguno de los compañeros médicos, desde su perspectiva actual, decirnos por qué alguien acudiría a realizarse un electroencefalograma? ¿Qué opinión tienen? Pues podría ser sobre todo por la búsqueda de actividad epileptiforme en una persona que están haciendo recientemente el diagnóstico. Exacto, demostrar actividad epileptiforme. Yo creo que eso representa el 90% de las veces o 9 de cada 10 casos que acuden a realizarse un electro es para buscar actividad epileptiforme, sea porque ya ha habido una crisis vivida y se necesita demostrar la presencia de señales anormales y aparte si está presente o ausente, aparte de si está presente o ausente, es tipificarla, ¿no? Caracterizarla. Al final, el patrón que obtenemos es una electrocorticografía, pero de superficie. ¿Qué otros escenarios clínicos han visto en las solicitudes o consideran que han llevado a nuestro instituto a hacerse un electroencefalograma? Alguien de enfermería, por favor. Solo una persona. Bueno, les voy a decir, porque algo pasó con los micrófonos. ¿Me escuchan? Ya, sí, porque como que se cortó, doctor. Se oía muy distorsionado. Ok. Preguntaba así acerca de otros escenarios distintos a la sospecha o la intención de confirmación o tipificación de un fenómeno epileptiforme, específicamente epilepsia. Pues diferenciar, ¿no? Algo que parece epilepsia y no lo es. Cuando esa es la intención, la recomendación es hacer el registro ictal. Con ictus nos referimos no a un fenómeno vascular, a un evento vascular cerebral, sino a un ataque. A un ataque de la conducta o de la motricidad o de la percepción, un evento paroxístico, drástico, súbito, que podría acusar una epilepsia o un confusor de epilepsia. Entonces, decíamos que el fenómeno clínico suceda sin actividad epileptiforme, pues permite diferenciar lo que es una epilepsia con esas características clínicas de lo que no es, con alta especificidad si sucede ictalmente. Si la sospecha es pseudocrisis, pero nos ponemos a registrar al paciente sin tener el evento en cuestión, pues el alcance diagnóstico es pobre. El grado de incertidumbre que resuelve este estudio es muy, muy bajo. Al final, y a propósito de otros fenómenos clínicos en el neurodesarrollo o en la evolución neurológica del adulto, como las cefaleas, los síncopes, que son fenómenos que tendrían que diferenciarse de cierto tipo de epilepsias, conllevan esto, incertidumbre, pero tenemos que nosotros como ofertantes del servicio ser claros en cuanto a los límites que tiene esta prueba diagnóstica. Puede ser excelente en su sensibilidad o en su especificidad, pero dependiendo del contexto y de qué tanto esta es una verdadera incertidumbre y no un intento de hacer el estudio y a ver qué sale. Cuando esa es la indicación, estamos perdidos. Ninguna prueba diagnóstica en realidad, así sea una citometría hemática o un electroencefalograma, tendría que enviarse
para ver qué sale, porque ese es un error de juicio en la aplicación de una prueba diagnóstica. Y bueno, en el instituto básicamente nos dedicamos a hacer pruebas diagnósticas. Entonces, esta incertidumbre no solo es la del médico que tiene una brecha de probabilidad de que no sea cierto su diagnóstico y quiere reducir esa brecha con una prueba diagnóstica. Pero también la incertidumbre la presenta en realidad el usuario en estos servicios, que es el paciente al que le practicamos este estudio. No perder de vista que hay incertidumbre. Es parte de lo que tenemos que ser sensibles, porque a veces entre la prisa y la presión que se tiene en lo laboral, uno pierde de vista que realmente eh, hay que cuidar muchos elementos propios en la empatía, el modo de conducirse, en la paciencia, este tipo de estudios y estas técnicas para los compañeros que no han tenido la aproximación, lo que más demandan como atributo personal es paciencia. Y de esto, pues, no tengo nada que contarles a nuestras compañeras enfermeras. El que ya se haya tenido la paciencia de colocar todos los electrodos uno por uno en la ubicación más precisa posible y a punto de empezar a registrar, el paciente jalonea, se quita la capelina o se jala los cables, no debe resultar en un estallido nuestro, porque es un riesgo latente que un paciente con ciertas características conductuales pueda arruinar nuestro montaje perfecto y debemos tener la entereza para volver a poner al paciente en condiciones. Claro, con un límite, no puede uno decir que nos podemos echar 3 horas haciendo esto. No, hay límites temporales porque hay estudios atrás y adelante, em, pero aquí el consejo general es que sí pueda uno reintentar una colocación. No puede haber una tercera, cuarta o quinta vez porque no tiene uno todo el tiempo del mundo, pero a lo que me quiero referir es a que esta condición de incertidumbre que el paciente adulto incluso pueda tener o el paciente infantil y su familia puedan tener, debe ser algo a lo que debemos ser sensibles y pues tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, incluso en eventos en los que tengamos que echar mano de paciencia extra. Sabemos entonces que este estudio lo que hace es registrar a través de medios electrónicos, actualmente electrónicos, una señal de carácter o de naturaleza eléctrica que proviene de un generador, que son las neuronas que viven en los distintos estratos de la corteza cerebral y sus estructuras o núcleos subcorticales. Sabemos que el elemento sensor o de adquisición o de recogida de la señal, pues son los famosos electrodos y que aunque se aplican en la superficie del cráneo, pues existen referencias anatómicas craneales que nos permiten ubicarnos en una supuesta zona de la corteza cerebral, ¿no? Aquí, pues en la gráfica se ven las referencias típicas de las cisuras, como la de Silvio, la cisura rolándica, y las salientes óseas que, por cierto, tomamos de referencia anatómica para hacer nuestra craneometría o cefalometría. Y entonces, eh, en las primeras veces, ser metódicos en aplicar las medidas, hacer los cálculos de los porcentajes para que quede lo más homogéneo posible. Con el paso de los estudios, uno mismo incluso hasta de sus propias manos va sabiendo las medidas y tocar al paciente su cabecita le permite a uno estimar cómo distribuir los electrodos, quizá prescindiendo de los elementos como la cinta métrica o algún otro instrumento que se use. Pero eso no es como que lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer el tanteo con las manos o con la pura mirada, porque entonces eso se empieza a sesgar con el tiempo y perdemos, se nos va distorsionando la idoneidad de la distribución. Entonces, la sugerencia aquí para quienes van a empezar es que se acompañen de quien lo ha hecho
y traten de ir generando memoria fotográfica de cómo quedan distribuidos los electrodos cuando están bien colocados, basados en mediciones precisas, y eso pues ya les permitirá más adelante el poder prescindir o no de una cinta métrica. El inio, no saliente ósea o protuberancia ósea occipital es una de las referencias más importantes en la región posterior, y el nasion, que es la angulatura o la angulación que hace el hueso frontal con los huesos nasales. Esa es nuestra referencia anatómica ósea principal en sentido sagital. Estos son los electrodos. Este es nuestro antiguo cabezal. A mí me gusta mucho el equipo Gras Telefactor. Es también un equipo que, bueno, es de generaciones. Yo creo que es el bisabuelo del equipo que tenemos ahora, pero son equipos de alta calidad de adquisición. Y ese es un modelo general del cabezal. Básicamente es no perder de vista, pues la ubicación. Como saben, los números pares aluden al hemisferio derecho, al lado derecho de la cabeza, y los números impares al lado izquierdo. La franja central siempre alude a los electrodos colocados sobre la línea o plano sagital. Y aquí no perder de vista que en este punto de siempre estar atento de que los cables que uno va conectando en el lado derecho en números pares del cabezal realmente correspondan al lado derecho del paciente, porque no es raro que en la distracción uno esté concentrado en ubicar el electrodo adecuadamente y de manera subconsciente esté conectando todos los cables en el hemisferio equivocado del cabezal. Pasa en el EKG, la famosa transposición de los grandes cables, se le dice, y se refiere a que, dado que trabajamos con dos hemisferios que funcionan de manera prácticamente simétrica en casi todas las edades, no hay manera de que el interpretador detecte si los cables que provienen del lado derecho erróneamente se conectaron en el número impar. Yo no tengo manera de darme cuenta de eso. Sutilmente, si la lateralidad que apuntaron, por eso es importante la lateralidad, pudiera sugerirme algunas asimetrías, pero eso es una elucubración que yo tendría que hacer para asegurarme de que no hubo transposición de los grandes cables. Este es el primer punto de verificación y quizá no lo habíamos hablado antes. Pero bueno, por ahí me tocó ver un estudio en el que sospeché. Por cierto, ahora que lo recuerdo, olvidé preguntar en el texto rojo, que es mi barrita de comunicación con cada uno de ustedes en cada reporte, que se tiene que verificar esto. Antes de echar a andar el registro, verifiquen que los números pares realmente están conectados y recogiendo una señal en el lado lado izquierdo. derecho del cerebro. Derecho. Pares, derecho. Impares, izquierdo. ¿De acuerdo? Esa es la anatomía de los electrodos, todos los conocen. Algunos son más planos, otros son más convexos, y la importancia de esto es que pues están diseñados del tamaño y la profundidad que permite contener la pasta suficiente, apenas suficiente para hacer un campo de transmisión que facilite la amplificación de la señal. Un exceso de pasta por fuera y por dentro puede distorsionar la señal, puede hacer puentes entre electrodo y generar artefactos que ensucian mucho la señal y pueden distorsionar o echar a perder el estudio. Entonces, es en la técnica, que ya es la que ejecutan ustedes ahí cuando se acerquen con las compañeras que ya lo han hecho, pues saber cuánto de pasta toman. No es tomar toda la que se pueda, como un dedazo de pastel, no, es tomar apenas la suficiente para llenar la copita, y que una vez que se hace la presión, se presiona, no se ponen los, porque eso pues, nos bate, y también bate los conectores con los que ponemos estos pivotitos en los agujeritos del cabezal. Se toca esto nada más, se ocupa esto,
no está hecho para estarlo jugueteando, pero sí está hecho de manera flexible para que uno escarbe en el pomo de gel y pueda aplicar gentilmente en la superficie. Y la presión que se hace entre la piel y la pasta hace que salga un churrito. Ese pequeño churrito que queda aquí como un copetito sirve para que uno adose el papel que va a hacer una sombrilla para aislar y guardar, dado que el paciente suda y genera calor, pues ese gel puede derretirse un poco y generar un ligero encharcamiento alrededor del electrodo, que si es muy grande, pues le va a llegar al otro electrodo vecino y va a hacer puentes que generen artefactos. Entonces, de eso hay que tener cuidado también. Les decía hace rato que, pues, aunque es un método que tiene debilidades por ser de superficie, es decir, no es una señal pura, hay muchos interpuestos entre el generador del campo y de la señal eléctrica y el elemento de registro que es el electrodo, pues vemos cuántas capas hay, ¿no? Tanto de tejido neural como de meninges, que es un tejido muy fibroso, y pues ni se diga del diploe craneal, de la piel y todo lo que la piel contenga y el cabello, que aunque se hace una maniobra de expulgar al paciente para que deje libre de cabellito ese sitio de aplicación del electrodo, bueno, siempre hay suficientes barreras y estas generan una resistencia en la transmisión del impulso, que son contra las cuales ese impulso es registrado en el electrodo. Se llama impedancia a la resistencia que hay para que esta señal fluya en el sentido del electrodo. Esa interferencia que pueda haber para que no es real que se transfiera como una corriente eléctrica, sino que esa señal sea interpretada así, se tome, se, se reciba como una corriente eléctrica que va en dirección al electrodo o se aleja de él. Eso es lo que hace el amplificador. Pero el poder detectar esa señal y traducirla en una onda, pues tiene interferentes, que son todos estos interpuestos de tejido, y el trabajar las impedancias, que ya lo verán cuando apliquen la técnica, pues implica tratar de eliminar todos los aspectos que puedan estar sobre la superficie y que sí se puedan quitar. Obvio, no vamos a hacer un escalpe para quitar la piel y poder registrar más. Es tratar de eliminar detritus, grasa, cabello, que puedan representar una barrera agregada, que además es muy desorganizada y puede distorsionar la señal o ensuciarla. Entonces, el hacer la limpieza adecuada, que tallar mucho no es lo mejor, sino tallar lo necesario para hacer una abrasión de esa superficie y reducir en lo posible el espacio y material que se encuentra interpuesto entre el generador de la señal y nuestro receptor. A eso se refiere con reducir las impedancias. A veces tallamos tanto con el ímpetu de dejar pulcro e incluso visiblemente rojo por el tallado, que inflamamos el área y arruinamos entonces la limpieza, porque ahora no, sí está muy limpio, pero está inflamado y resulta peor. Sí es como estos equipos que ya hacen pues una serie de cálculos y adecuaciones de la señal, transforman esta señal que se registra por un electrodo y se amplifica para generar un patrón lineal fluctuante, que es pues el electroencefalograma propiamente dicho. Allí es como se explica cómo a lo largo del tiempo se va generando un patrón de fluctuación por cómo se comporte ese campo eh, de la señal eléctrica, ¿no? Con respecto a los electrodos. Decíamos, si se aleja o si se acerca al electrodo de registro, pues de eso va a depender la amplitud, la duración del potencial y todas esas propiedades que conocemos ya de un potencial eléctrico. Al final, pues es una sucesión de potenciales eléctricos que generan este patrón lineal
y que de acuerdo al estado funcional del sujeto, sea despierto, ensoñando o en sueño ligero, en un sueño de movimientos oculares rápidos, en un sueño profundo o de ondas deltas, o en muerte cerebral, pues va a generar un patrón esperado distinto. Así es como se mide. Esos son los estados funcionales. La muerte cerebral, pues es una condición funcional de ausencia de señal, pero pues al final es una modalidad de estado funcional, ¿no? La disfunción máxima registrable. Se llama sistema 10-20 a esta intención de distribuir de manera homogénea los electrodos formando una red de registro y que ocupe porcentajes para que el mismo cráneo, por distinto que sea en su morfología, pues pueda ser abordado de manera uniforme en una malla que forma una cuadrícula de electrodos y que se pueda registrar, aunque se transpongan algunos campos, se pueda registrar la mayor superficie posible sin interferencias entre electrodos, eh, y pues convertirla en una valoración eh, global de la actividad cortical. ¿Por qué se llama 10-20? Pues porque partiendo de la base del cráneo se ocupan aquí dos referencias, un plano sagital y un plano coronal, que es visto de aquí. El plano coronal, pues es este plano que divide al cuerpo, en este caso al cráneo, en parte anterior y parte posterior. Mientras que el sagital, pues, se ve aquí también, divide al cráneo en lado izquierdo y lado derecho. Esa es la rejilla a la que me refiero. Son líneas imaginarias, los puntos blancos representan los sitios donde se colocan los electrodos. Y se llama 10-20 porque las líneas básicas de referencia como la sagital, la coronal y la basal, que es la que representa la base del cráneo, se desprenden un 10% de la distancia desde su punto básico de referencia y después de eso 20% y 20%. Al final, cada cuadrante tiene un 50%, en este caso, en esta visión, pues tiene un 50% de la circunferencia, o en este caso tendría un 100% de un hemisferio. Y lo mismo pasa en sentido coronal, que se va cubriendo por porcentajes. De la base hacia arriba, 10%, más otro 20, 30, más otro 20, 50. Y este 50 más este 50 hacen pues un 100% de esa área. Así es que por eso se le llama Sistema Internacional 10-20, y pues internacional porque es una convención que es un acuerdo para manejar todos el mismo idioma y saber todos en cualquier parte del mundo que T6 está localizado siempre en la región lateral posterior del lado derecho. Todos sabemos que F7 está siempre en el arco lateral izquierdo y es la mitad anterior. Y sabemos que CZ es el punto del vértex. En todo el mundo los electroencefalogramas se registran así. Los puntos blancos representan la totalidad de electrodos que se tienen que colocar. Ya los irán conociendo. Y decíamos, la nomenclatura no es nada complicada. Los impares están del lado izquierdo. Siempre hay que verificar antes de echar a andar el registro que los cables que conectaron en el lado izquierdo del paciente realmente estén conectados en el lado izquierdo del cabezal o en sus correspondientes impares, y lo del otro lado también, ¿no? En sentido complementario. Los puntos rojos que aparecen ahora son puntos mínimos que se requieren durante un registro. Con mínimos me refiero a que menos de estos electrodos que están en rojo ya nos generan una idea mucho más que errónea de cuál es la actividad cortical.
Y con decir mínimos me refiero también a que hay pacientes o situaciones en las que al menos tendríamos que buscar conectar esos electrodos para poder buscar una señal suficiente con la extensión suficiente para hacer alguna inferencia sobre el estado funcional del paciente. Pacientes encefalópatas, pacientes en muerte cerebral, pues se parece mucho el montaje, pacientes neonatales delicados. De repente era bueno para un neonato, hay que ocupar esto a priori, sí, pero no sería suficiente y lo ideal es que aunque sea neonatal, se conecten todos los electrodos posibles, estos que están aquí en blanco. Creo que si la situación es apremiante o el bebé está delicado o tiene soporte respiratorio, pues entonces se haga un mínimo de colocar estos electrodos, que son los frontales polares, los coronales principales, que es CZ, y los dos temporales. Nosotros no usamos auriculares, ya en algún momento hablaremos de qué ventaja o desventaja tiene usar electrodos auriculares que como otros, llamados tierra y referencia, son electrodos que solamente son de referencia y para limpieza o ajuste de la señal, pero no sirven, o sea, no generan, allí no hay una generación de señal que estemos perdiendo, son más bien puntos que se toman como tierra. Por eso no usamos porque desde mi perspectiva son más susceptibles de generar artefacto porque en las orejas es más probable que haya contactos, objetos extraños, sacudidas y tienden a artefactuarse demasiado. Y los posteriores que están ahí, occipital 1, que es izquierdo, y occipital derecho, son los mínimos. Podrían dar lugar al dibujo de una casita si tomamos esa referencia. Este, por ejemplo, es el que ocupamos para llamado abreviado para neonatos o para muerte cerebral. Particularmente, ¿por qué para muerte cerebral? Si diría uno, bueno, el paciente ya no es como que esté combativo y cueste conectarlo, porque particularmente entre más alejemos un electrodo de otro y formemos una derivación o canal con este par de electrodos, la señal va a ser más grande gráficamente, aunque represente un voltaje específico, ese no cambia porque es un voltaje real, el trazo se vuelve más grande. Entonces, eso es lo que hace que, aunque hubiera una diminuta señal en un paciente con sospecha de muerte encefálica, aunque hubiera una diminuta señal, esta es una maniobra para amplificar cualquier diminuta señal y hacerla visible antes de caer en cuenta que en efecto ya hay un trazo isoeléctrico. Así pues, ir de aquí de la presentación a la vida real va a ser lo mejor que podamos planear para que ustedes conozcan en la vida real los materiales, el orden en el que se hace el estudio, pero no perder de vista, como hace rato comentaba la doctora Diana, que a ellos les ha tocado informar al paciente sobre el estudio, sobre las preparaciones. Sabemos que en el punto de agenda, ¿por qué no perderlo de vista? Porque de ellas y ellos depende que el paciente se prepare adecuadamente, si tiene sueños, si tiene trastornos previos del sueño, se pueda usar un inductor suave, no hipnótico, no sedante, como lo es la melatonina o difenidramina. Por ahí chequen, en agenda deben estar las papeletas de instrucciones que elaboramos justo para que el paciente, a sabiendas de que va a necesitar idealmente dormirse durante el estudio, deba llegar premedicado. Y bueno, también tenemos criterios para aplicar dosis extras o las dosis requeridas durante el estudio para inducir un sueño que no tiene como medicamento difeniramina ni melatonina, no tienen efectos sobre los potenciales corticales. Hay lugares donde se atreven a usar clonazepam, por ejemplo, una benzodiazepina, pues sí, seguramente va a llevar rápidamente al paciente a un sueño inducido por fármacos, pero también va a tener en sí el paciente el efecto regulador, ¿no? De una benzodiazepina y pues podría negativizarlo por el simple hecho de haberle aplicado clonazepam. Así que no está indicado utilizar benzodiazepinas para lograr a toda costa que se duerma. Esta es la parte que nos
tiene a nosotros aquí reunidos, el trabajar con la calidad en la adquisición, porque de eso depende que el reporte y la entrega pues sean los más adecuados. Es la información que da de regreso el médico que confía en nuestro trabajo. Ya habíamos dicho que el diagnóstico de certeza de epilepsia ocupa 9 de 10 casos que recurren a hacer un estudio, pero para eso es muy importante que exploremos a un cerebro en estado de vigilia, en estado de ensoñación o descenso al sueño, en un ciclo completo de sueño que de grosso modo es de 20 a 35 minutos. Hay ciclos largos de 50, los de los bebés son hasta de 1 hora, pero de manera general es saber que la vigilia, el tiempo que sea necesario para aplicar los activadores, la ensoñación, que es un periodo indefinido en el paciente y que cuando va bien preparado o con buen robo de sueño suele ser de unos 5 o 10 minutos y ¡pum! Entran al sueño. Claramente su patrón de ondas cambia, se hace un registro de por lo menos 25 minutos del sueño y se le induce a despertar o con ciertos estímulos como el sonoro primero o el táctil, nunca el doloroso para despertar, y se lleva a la vigilia registrando un último momento de regreso a la vigilia. Toda esa es información que ya hacen los reportes y que es parte de lo que a mí me toca analizar en cuanto a si es adecuada o no para la edad o si es irrumpida por la presencia de actividad electrográfica epileptiforme. Un estudio para mejorar eh, la sensibilidad y la especificidad de un electroencefalograma ante la sospecha de epilepsia requiere de esos por lo menos 4 estados de funcionalidad para que aseguremos que la búsqueda fue exhaustiva. Si solamente registramos al paciente el sueño es un error, aunque 2/3 de los fenómenos epileptiformes se encuentran en el sueño. Si solo registramos en vigilia es un error, porque aunque es poca la incidencia, a menos que sea durante una crisis que se registra, el paciente tiene que ser sometido a ciertos activadores como hiperventilación, estímulo luminoso intermitente, activadores sensoriales o cognitivos como el estímulo sonoro, como la evocación motora, como la lectura, la identificación de imágenes conocidas, el cálculo, la lectura. Todos esos son activadores que pueden llevar a la corteza a generar una señal anormal con el sujeto en vigilia y sin ninguna evidencia clínica de crisis. Por eso es que se aplican los activadores, para ir requiriéndole al paciente usar y asociar distintas partes de su corteza para ver si en ese intento de función hay una señal errónea. Por eso la importancia y por eso el equipo que se ha podido programar, pues no nos deja perder de vista que son necesarios todos esos activadores en la vigilia plena. Si el paciente se está quedando dormido, no tiene sentido estarle poniendo a hacer cuentas, ni que intente leer, mucho menos fotoestimulándolo, porque el paciente ya está en proceso de ensoñación. Sirve para diferenciar de otras epilepsias, como habíamos dicho, sirve para definir un fenómeno de extinción. Si hay un paciente en estado convulsivo, se le conecta, estado epiléptico, sea convulsivo o no convulsivo, se le conecta y se ve que hay líneas, hay patrones electrográficos epileptiformes continuos. Allí mismo se puede hacer una prueba de extinción del fenómeno con administración de benzodiazepina, ya en ese caso. ¿Por qué no hemos hablado mucho de esto? Porque en el ITAES las instalaciones no permiten que uno haga este tipo de pruebas. De hecho, no hay el suficiente soporte más que un manejo prehospitalario como el que le da uno en cualquier casa a un sujeto que convulsiona, eh, sobre observarlo, contabilizar la duración de la crisis, evitar que se golpee la cabeza, principalmente. Pero no tenemos capacidad de respuesta ante un estado epiléptico o las complicaciones por usar una benzodiazepina infundida, sea intravenosa o rectal. No tenemos oxigenoterapia, no tenemos sistema de aspiración de secreciones, al menos no en el área de electroencefalograma todavía. Eso cuando sea necesario, bueno, pues ya podríamos ofrecer de manera segura el poder explorar un evento de extinción de la crisis. Diagnóstico de crisis neonatales o estudios funcionales electrocorticales como la muerte encefálica, estudios de coma.
Hay ciertos patrones que no están totalmente validados que se usan en chicos con trastornos del neurodesarrollo, pero la verdad es que no hay ninguno que sea inequívoco para decir, este niño tiene déficit de atención con hiperactividad, este niño tiene una condición dentro del espectro del autismo. No es verdad que exista un patrón. Ha habido intento de asociar ciertos patrones, ciertos estados transitorios, dismadurativos, pero no son inequívocos. Así que, aunque hay usuarios que nos piden el estudio porque es un autismo en estudio, bueno, no es para decidir si está dentro del espectro, sino para ver que no hay epilepsia comórbida, la mayoría de las veces. Pero nosotros como personal técnico encargado de hacer los estudios, pues es parte de la información que podemos socializar mientras se hace el estudio, ¿no? Que sí sea importante que la familia sepa qué alcances tiene este tipo de prueba, que en ningún momento es diagnosticar cosas que en realidad no se traducen en el patrón de ondas cerebrales. No TDAH, no TEA, no trastorno social pragmático, no trastornos del desarrollo del lenguaje expresivo. Sí hay eventos o fenómenos clínicos como el síndrome de Landau-Kleffner u otras agnosias verbales o encefalopatías que podrían confundirse con un trastorno del desarrollo del lenguaje expresivo y sí ser una forma de epilepsia, pero es eso, es una epilepsia. Así que no hay patrones específicos para estas condiciones. Hay un fenómeno muy confuso llamado migralepsia en cuanto a que se aproxima o entrama o traslapa la migraña con sus orígenes vasculares y la epilepsia. Ese entramado podría ser quizás sí diferenciado de otras formas de epilepsia o una epilepsia diferenciada de ciertas formas de migraña si se hiciera un electroencefalograma y tal. El estudio topográfico definitivo son estudios que decíamos de electrocorticografías que no nos ocupan en este caso porque no es un servicio que ofrezcamos. Ya les comentaba de lo ideal de explorar todos los estadios funcionales de los pacientes. Desde la agenda tendríamos que preguntar si, a ver, su paciente, su chico, su abuelo, su hermano, tiene dificultades conocidas para integrar el sueño. Si es así, entonces hay que indicarle robo de sueño y hay que indicar también medicación. La medicación pues está ya definida ahí en nuestros manuales y ya está puesta en pequeñas papeletitas. Se ocupa melatonina o en su caso difenhidramina. Si el cuidador o el paciente en sí reportan no tener problemas conocidos de sueño, bueno, de todas maneras se indica el robo de sueño. Hay que recordar aquí que está proscrito el uso de desvelo absoluto. La deprivación del sueño es uno de los inductores más potentes de las crisis, pero no es ético desvelarlos nada más para demostrar una crisis, porque esta puede convertirse en un estado epiléptico. Por eso dejó de usarse como un mecanismo de inducción de crisis. El robo de sueño es válido porque se llegó a este esquema de deprivación petit, deprivación breve o deprivación segura del sueño, pues a base de estudios repetidos que demostraron que era suficiente con hacer un robo de sueño para poder conseguir un sueño efectivo durante el estudio, pero reducir el riesgo de una crisis convulsiva o de un estado epiléptico. El robo de sueño va a estar también en las papeletitas para que revisen en qué consiste, cuántas horas antes o después de su hora acostumbrada tienen que despertarse, durante cuántos días previos al estudio. Eso es importante que lo manejemos todos para reforzar las indicaciones, incluso para verificarlas a la hora que el paciente ya llega al estudio.
Decíamos que el estudio se hace en fase de vigilia. Hay mucha tarea de registro que tenemos que hacer, siempre tratar de, pues, procurar eh, este asunto de la empatía, decíamos, y ser sensibles a la incertidumbre y ansiedad con la que llega la gente a hacerse estudios. Muchos llegan con la idea de que eso les podría provocar toques o se sienten como en verdad en un sillón de tortura, así que es cuestión de explicarles en qué consiste el estudio, cómo son los materiales, que no pinchan, que no arden, que no cortan, así sea adulto el paciente, porque a veces por pena, siendo adultos, prefieren aguantarse y están ansiosos y sudan y no logran dormirse. Entonces, nada como tratar de provocar que estén tranquilos para que eso los lleve al estado que queremos monitorizar, que es el sueño y la vigilia plena. Por default usamos el montaje longitudinal. Eh, Ya es en la exploración de la interfase que verán cómo están distribuidos los electrodos. Ahorita vamos a hacer un breve vistazo a nuestra plataforma de revisión con Ion Coden para que conozcan ustedes qué elementos son los que me toca tomar en cuenta para considerar la calidad y la idoneidad de un estudio. Ya habíamos dicho que antes de recurrir al montaje abreviado en pacientes conductuales y lactantes, podría buscarse que el paciente se duerma y mientras se duerme, conectarlo, empezar el registro. Con esto quiero referirme a que no a fuerza tiene que empezarse con el paciente despierto y luego la vigilia. Como personal técnico responsable de hacer la adquisición más adecuada posible, ustedes pueden invertir los momentos siempre y cuando pongan las notificaciones para que yo pueda guiarme en la revisión. Y hay que explicar esto de que el estudio no duele. ¿Y de qué va? Si no generamos ese vínculo de confianza, porque, ay, pues, ¿qué más da ya? Que se haga y que se lo haga y que se vaya. Créanme que va a regresar el paciente porque no habremos podido registrar adecuadamente la señal. Así que nada como tener elementos de empatía suficientes y paciencia suficiente para que fluya el asunto. Si el estudio es en brazos, cosa que no es rara, sobre todo en pacientes pequeñitos o conductuales, hay que estar muy pendientes de los artefactos en las regiones de contacto con aquella persona que los carga, que suele, no sé qué pasa, pero cuando uno carga un bebé, como que en automático empieza a ver el reflejo de quererlo mecer o quererlo apapachar o golpetear para que se tranquilice o se duerma. Y eso es lo que puede artefactuar al grado de echar a perder el registro, así que sí hay que estar pendientes de que no se incurran esas pruebas y o al menos reportarlas, ¿no? No se puede estar palmoteando, apretándolo, tocando los vendajes, sobarles la carita, golpear la cabecita para que se duerman o rasgar, porque todo eso genera artefactos. Ya ustedes mismos se van a ir dando cuenta que cómo se ensucia la señal en cuanto algo mecánico altera la estabilidad del montaje. Y que el repaso en vivo que se tenga que hacer de la técnica implica el saberse las medidas, de dónde a dónde se mide, con qué se mide. Una vez que se mide, pues se hace el montaje adecuado, la distribución adecuada de los electrodos y se revisan las impedancias. Eso ya es en la interacción con el equipo. Eh, es importante. Digo, hablo con estos términos porque asumo que se han familiarizado con la capacitación que se acaba de dar. Esos términos debieron tocarse acerca de, por ejemplo, la calibración. Lo platicábamos con el ingeniero de Neon Code en la vez pasada. Nos decía, en estos equipos ni siquiera requiere ya hacerse calibración. Ciertamente eso era em, un una herramienta que se utilizaba con los equipos analógicos para verificar que sus plumillas se movieran todas en la misma proporción para que eh, eh, el trazado no tuviera variaciones entre canales y que
lo que en el canal 1 o en el canal 8 son 10 microvoltios, representará la misma deflexión. Cierto que eso es el origen como de la calibración, pero tiene un simulador de calibración y sirve para ir haciendo una especie, igual que con las impedancias, hace una especie de revisión ordenada de cada elemento, el equipo, y lo convierte en un patrón de trazado que nos deja a nosotros ver la uniformidad. La verdad es que es improbable que estos equipos se equivoquen o se descalibren, porque es una reconstrucción electrónica de la señal, pero es parte de lo que lleva un reporte. Todos los estudios que me toca entregar llevan una calibración que dura por lo menos 10 segundos. O sea, hay que saber dónde picarle para que empiece y para que termine por lo menos 10 segundos de calibración. No se vale encender la calibración, ponerse a hacer otra cosa y dejarla ahí un minuto, porque no es necesario y es un minuto perdido. Si hay algo que hacer, se pausa el estudio, se hace y después se reanuda. Pero sí es muy importante que la calibración vaya en el arranque. Antes de empezar a recoger señal del paciente, debe uno mostrar en el reporte y en las impresiones que da que se hizo una calibración. Ya que se empieza el estudio, decíamos, hay ciertos activadores que hacer que nos sirven para detonar crisis, si hay crisis reflejas, por ejemplo, a la apertura o cierre ocular hay ciertos fenómenos fisiológicos que se observan, como la aparición de un gradiente anteroposterior, pero también hay cierto tipo de epilepsias occipitales que con el simple hecho de cerrar los ojos empieza a evidenciarnos actividad anormal en las regiones occipitales. Por eso la importancia de hacer este activador de ojos abiertos y ojos cerrados que dure suficiente tiempo. No es abra los ojos, cierra los ojos, abra los ojos, cierra los ojos. Es abra los ojos, manténgase así, que uno deje pasar unos 5 o 10 segundos, cierre los ojos y también tiempo suficiente para que pudiera dibujarse en el trazo alguna reacción anómala o alguna reacción esperada. La ELI ya van a conocer que es el ciclo de estimulación luminosa intermitente. Hay casos, sobre todo las epilepsias que se conocen fotosensibles o que son mioclónicas o sindrómicas, requieren al menos 2 ciclos. Solo son algunos casos específicos. Los demás casos en estándar pues requieren un ciclo. Un ciclo consiste en avanzar de 3 en 3, desde 3 ciclos por segundo hasta 30. Se va uno recorriendo la tabla del 3. Hay 10 segundos de estímulo, por ejemplo, a 3 Hz, 10 segundos sin estímulo. La siguiente vuelta es 6 Hz por 10 segundos y 0 Hz o 0 estímulo por 10 segundos. Y así se va automáticamente el aparato. Hubo una época en la que esto era manual, o se tenía al menos que estar encendiendo y apagando el aparato e irle poniendo. Todo esto ya es casi automático, nada más es picarle favor de fotoestimular y el equipo hace esas variaciones, activaciones e inactivaciones. El ruido intempestivo debe ser no mucho, no muchas veces, no recurrente, debe ser eso, intempestivo, no necesariamente muy escandaloso, pero sí intempestivo, o sea, que el paciente no espere que vaya a haber un estímulo sonoro para que ese fenómeno de estrés y al mismo tiempo de estímulo pueda detonar o no algún evento reactivo. La hiperventilación es muy importante. El mínimo es 3 minutos. El mínimo es 3 minutos. Pero en todo paciente en el que hay un posible diagnóstico de crisis de ausencia, debemos tratar de extender a 5 minutos. Hay chicos, porque este diagnóstico de epilepsia de ausencias es mucho más común en edad escolar y adolescente, aunque hay adultos que pueden tener ya ese antecedente y vivir con una epilepsia de tipo ausencias. Todo paciente con epilepsia de tipo ausencias que ya se ha constatado y que está bajo tratamiento o en quien se sospecha, tiene que ser por lo menos 5 minutos de hiperventilación. Ojo, la crisis de ausencia tendría que ser diagnosticada en la papeleta por parte del médico.
porque la familia comúnmente a las desconexiones que el paciente tiene por crisis focales, frontales, por ejemplo, aquinésicas, se queda así, hace ciertos movimientos y se desconecta. Pero ellos lo denominan así, como ausencias, porque alguna comadre les dijo y después se les queda como que pues tiene ausencias. Las ausencias no se presentan en la edad preescolar y mucho menos lactante. Pueden ser crisis focales hipomotoras, sí, pero no son epilepsias de ausencias. En los temas que enlistamos en nuestro temario, vamos a ver clasificación de las epilepsias para que también sepamos diferenciar y nosotros no quedarnos con la idea de que, pues sí, se desconecta, sí han de ser ausencias. Porque al final la importancia de que sepamos qué sí puede ser ausencias y qué no es si aplicamos o no 5 minutos de hiperventilación. Si es un paciente que se desconecta por crisis focales de otra naturaleza, no tiene ningún sentido llevarlo al esfuerzo de estar soplando por 5 minutos. No tiene ningún sentido. Entonces sí hay que tratar de constatar que el diagnóstico de crisis de ausencia proviene del médico, al menos como sospecha, o ya confirmado, y a ellos sí les aplicamos 5 minutos. Bueno, estos son los marcadores que ya están también automatizados. El recuento o conteo en orden ascendente y descendente es un ejercicio que se hace ahí. No se tiene que poner cuenta 1, 2, 3, sino recuento, nada más, para que yo sepa que en ese periodo de segundos el activador cognitivo que se está usando es eso, un recuento. La lectura es otro activador. Puede ser en silencio o hablada, como prefiere el paciente, pero no son necesariamente dos estímulos distintos. Se pone lectura en silencio solo para que a mí, como interpretador, me toque ver qué artefactos hay y si hay anomalías eléctricas relacionadas con el acto de leer. Hay una epilepsia de la lectura, es una forma de epilepsia focal, es muy rara, pero existe. Por eso es que a los pacientes que ya tienen desarrollada la habilidad de la lectura, se les pone un texto que ellos deciden leer en silencio o en voz alta. No podemos asegurar que quien dice leer en silencio realmente lo haga, pues uno puede buscar la verificación de qué dice el texto breve para solo constatar. Pero aquí, insisto, lo importante es buscar que este estímulo, este activador cognitivo no detone actividad electrográfica epileptiforme. Hay que también ser, pues, comprensivos con los pacientes. Hay a quien les da pena porque deletrean y es explicarles que eso no es un examen, pero que es importante que su mente haga el esfuerzo de leer para que logremos registrar. Imágenes de contexto son utilizadas como una versión de lo que es la lectura, pero en un preescolar o incluso en un lactante, presentarle fotografías de su familia o imágenes de contexto, llevan a una aproximación del acto de reconocer y de codificar algo que es la lectura. Entonces, bueno, se hace como un intento de emular la lectura y ver que no haya anomalías asociadas. El ejercicio aritmético simple es igual un recuento de arriba hacia abajo o hacer un intento de suma o resta de acuerdo al nivel del paciente. Obvio, no vamos a exponer a un preescolar a esto porque ni idea tiene en concreto y pues no serviría como ejercicio. Es de escolares para adelante. La evocación motora decíamos que es una instrucción de pedir al paciente que solo imagine un acto motor, como levantar su mano y tocar su cabeza o alcanzar el techo. El paciente no lo va a hacer, y eso sí hay que aclarárselo, va a imaginar que lo hace, porque eso puede generar ciertos patrones de ondas en las regiones frontales que pueden servirnos para saber si está en el nivel madurativo que queremos o que esperamos más bien por su edad o si hay actividad anómala por evocaciones motoras. Son formas rarísimas de epilepsia, pero pueden suceder. Durante la fase de sueño hemos comentado que en alguna época, yo no sé si siga sucediendo y espero que no, los compañeros estaban haciendo el electro y como que bueno, si está dormido el paciente, tienes tiempo para ir y hacer esta otra cosita allá arriba en imagen, ¿no? O vete por las quecas mientras el paciente duerme. La verdad es que es un periodo crítico.
Recuerden que la actividad epileptiforme, sobre todo en quien sospecha de epilepsia, sucede en una gran proporción de los pacientes durante el sueño. No solo es estar pendiente de que no haya una crisis visible, sino de que la actividad anormal se registre y uno como técnico diga, no es artefacto, no es artefacto. O que uno reporte artefacto de movimiento, porque eso le permite al interpretador diferenciar ciertas cosas que podrían ser engañosas. Y por otro lado, el que uno también vaya conociendo cuáles son las ondas o patrones propios del sueño. Porque si uno pone sueño solo por la apariencia del paciente y no lo verifica en el patrón de ondas, podría ser un error de registro. Decíamos, el registro mínimo es de 25 a 30 minutos y el despertar puede ser inducido o espontáneo. Hay que vigilar artefactos, hay que ver que el EKG esté bien colocado y que no haya artefacto de pulso, porque a veces pasa que ahí se avientan hasta 40 minutos de sueño y resulta que uno puede percatarse de que no se estuvo pendiente del paciente porque hay artefactos de electrodo, hay artefactos de pulso, se desconectó un electrodo y no se atendió hasta que el paciente despertó, ya lo acomodaron. Entonces, un poco que el entramado de ondas que me toca analizar, sí alcanza a dibujar cuando no se tuvo el cuidado suficiente en el paciente. Hay que estar verificando las impedancias durante el sueño también, porque recordemos que cambia de posición, que puede sudar el paciente, se pueden desplazar los electrodos, y la impedancia podría ser un indicador indirecto de que ha habido cambios en la adhesión adecuada de los electrodos. Hay que reportar todos estos fenómenos. O sea que no es que cuando el paciente esté dormido haya menos que hacer, en realidad hay más que hacer porque hay que estar más atentos al chico o al paciente en general. El, esto, a ver aquí, registro seguro, caídas, artefactos, crisis. Todo eso hay que estar pendiente por registrar durante el sueño. Posterior al sueño, hacemos solo un ejercicio cognitivo, que es el de la memoria. Eh, pero ¿en qué momento? No es, oiga, despierte, dígame qué suma le pedí. No, pues si apenas si están recobrando el sentido. El momento ideal para hacer un ejercicio de memoria sobre aquello que leyeron, aquel objeto que reconocieron o la operación que hicieron es cuando el gradiente antero-posterior ya es visible. Eso es prueba de que el sujeto ya está en plena vigilia. Solo se hace en pacientes que hayan podido leer o calcular. En otros casos no tiene mucho sentido interpretativo. Idealmente, 5 minutos después del despertar tendríamos que mantener el registro y después cerrar, porque no habría mucho más que repetir. A veces los pacientes son problemáticos y apenas alcanza uno a mantenerlos seguros en cuanto despiertan, porque se desbordan, gritan, lloriquean, patalean, se jalan los cables y se pierde allí control. Entonces tampoco es forzarlos a que no, ahora lo vamos a volver a conectar para registrar los 5 minutos más. No, en realidad se entiende como dificultades técnicas y suficiente ha sido con que se hayan podido hacer todos esos aspectos que yo les comentaba en el transcurso del electro, ¿no? Desde que el sujeto está en vigilia, se conecta, entra a la ensoñación, duerme suficiente tiempo y se despierta. Voy a pausar hasta aquí porque habrá otro momento en el que estudiemos sobre artefactos, todos estos patrones que nos generan una anomalía o una variación no esperada. Em, pero esto es motivo de otro momento para que no se cansen de más, ni yo, porque ya es una hora medio pesada. Estos son solo retazos. Desde luego que no es una revisión exhaustiva de la técnica, porque no hablamos de la técnica en concreto. Eso se tiene que hacer con tarro de 10-20, con tubo de Nuprep en mano, sus gasitas, su dedito abrazador, em, em, todo el material y la persona que comparta turno con ustedes o jornada, que seguro ya ha tenido la experiencia, me refiero a
a Francis, a Jos, a Jackie, a Liz, que veo que sí se alcanzó a conectar, eh, Beren, ¿quién se me pasa de quienes se han conectado ahorita? En general, las chicas que nos acompañan hoy tienen esos atributos, experiencia ya, tienen mucha paciencia y creo que a ellos es a quienes, como médicos o enfermeras recién asignados al equipo de electroencefalografía o en riesgo de caer en nuestras manos como parte del equipo, sí tengan que acercarse para practicar esta técnica que no se perfecciona, sino conforme se va haciendo todas las veces y se reconocen errores, se reconocen limitaciones frente a alguien que ha podido hacerlo más veces. Es la mejor manera de aprender, conocer todos los componentes, los puntos de fallo posible, es de lo que también traté de hablar aquí. Y eso, repasar. Allí en el ITAES tenemos una hoja que es una hoja de cotejo que sí te deja, te evita perder de vista cualquier momento que pudiera ser crítico y nada más es ir como ritualizando eso, ¿no? Haciéndolo rutina. Esto es como una introducción. Como ven, y nada más como últimos minutos de cierre antes de abrir para si alguien quiere hacer alguna observación, es recordarles que nuestro temario era hoy un repaso general de la técnica y aspectos clínicos. Estos son los aspectos clínicos de la técnica, no es la técnica en sí. Nuestra siguiente cita es en diciembre y hablaremos de la utilidad del electro como herramienta diagnóstica. Solo aquí presentamos un par de diapositivas sobre cuándo sí y cuándo no. Entonces vamos a hacer particularidades sobre, ok, así se ve una epilepsia, así se ve un electro ictal, así se ve un electro durante una pseudocrisis, así se ve un electro en TDAH, o sea, normal, así se ve un electro de espectro del autismo, o sea, normal, es decir, no hay patrones anómalos, aunque podría uno encontrar ciertos indicios dismadurativos, esos no son inequívocos y mucho menos son eh, altamente predictivos de esos trastornos que ya mencioné. Bueno, de eso va la clase siguiente, que es el 4 de diciembre, para que vayan apuntando las dudas que tengan al respecto, estas que surgen cuando ve uno una papeleta o una solicitud o platica con el familiar, y pues podamos enriquecer la charla, ¿no? Para enero vamos a hablar sobre clasificación de las epilepsias, se actualizó recién en 2017, ni tan recién, ya casi 10 años. En febrero vamos a ver lo de la atención prehospitalaria de una crisis epiléptica, a propósito de que contemos o no con capacidad logística para reaccionar ante un estado epiléptico o una crisis que se prolonga. Sí debemos saber todos manejar una crisis que sucede en la combi, en la calle, en la casa o en el ITAES, ¿no? En el área de electro que no está preparada para dar atención hospitalaria, pero sí prehospitalaria. Para marzo, electroencefalografía neonatal, que tiene muchos bemoles y que creo que sí es importante que sepamos porque eventualmente llegan bebitos a requerirnos el servicio. Y por último, muerte encefálica. El ITAES apoya o apoyaba, no sé cuál sea el estatus actual, a la Comisión Estatal de Trasplantes. Nos hacían la solicitud de interpretar sus estudios. Ellos tendrían su propio equipo portátil, pero la señal me la enviaban a mí para hacer la interpretación y enviarla con ustedes para que se entregara el estudio ya interpretativo. Entonces sí tendríamos que estar familiarizados con ese tipo de estudios y porque en algún momento incluso llegaron pacientes con muerte encefálica o su sospecha al ITAES, ¿no? Pero allí sí respingamos un poco en cuanto a que como no había elementos de seguridad para el paciente, dado que es un paciente muy delicado, un paciente con sospecha de muerte encefálica, pues podría tener implicaciones incluso legales, ¿no? El que pueda uno exponer a un paciente a un espacio en donde no habría los medios para darle el soporte si es que se presenta alguna complicación. Por eso es que dejó de suceder, pero de eso no nos exime de conocer el concepto y cómo es que una electroencefalografía participa o no, de manera legal o no,
en el diagnóstico de muerte encefálica. Así es, amigos. De eso va nuestro breve temario. Si hay alguna propuesta de alguno otro que quieran, pues yo creo que hay tiempo infinito. Claro. Y mientras, decía Chente, ¿no? Mientras la gente no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar. Si hay algún tema que en verdad podamos en conjunto revisar, eso sería fantástico. Es una otra manera de interactuar, ¿no? ¿Cómo ven Muy bien. los que estén de Muy bien, doctor. opinión? Francis. Doctor, yo tengo algunas preguntitas que me surgieron ayer que nos dieron la orientación. No sé Sí, claro, adelante, si se las, ¿sí? Pero, por favor. primero, ¿a qué distancia debe estar la luz intermitente del paciente? La distancia mínima recomendada son 60 centímetros. No 60 sé, aquí está el centímetros. ingeniero Rodolfo todavía. No, es la distancia mínima recomendada. No significa que si la ponemos a 80, entonces ya no sirve. En un campo oscuro, el que uno active el estímulo luminoso intermitente puede tener el efecto. O sea, es un efecto de campo. No depende de la cercanía el si la retina llega a provocar el foco epileptógeno. Entonces, la distancia de los 60 centímetros está determinada en función de la comodidad del paciente. Si uno le acerca más el estraboscopio, termina todo lampareado y puede ser hasta doloroso el Claro, estímulo para algunos. Pero es por eso, no porque se vuelva ineficiente si lo alejamos. Y porque se puede poner así de 60 centímetros en un espacio en el que no se apaga la luz. Pero si se apaga la luz, por ejemplo, el estrabo puede estar lejos, sobre todo si pone ansioso al sí, paciente o si le provoca dolor la luz. Bueno, pues lo importante, incluso el paciente puede tener los ojos cerrados, pero es importante que esté completamente despierto, en plena vigilia. Eso es básico. En plena vigilia y de 60 centímetros para allá, siempre y cuando se perciba la variación de la luminosidad. Ese es el fundamento, el estímulo luminoso intermitente. Ujú. claro. Yo les oriento y les digo que si aguantan ver la luz, véanla, pero si no pueden desviar su mirada, ¿está bien? Sí, no la tienen que ver, Francis. No tienen que estar Ajá, viendo la luz. Lo importante es ok, la variación luminosa del campo e incluso pueden cerrar sus ojitos u ojotes. Lo ok, pueden hacer vea. con los ojos cerrados, Bueno, pero tenemos que estar pendiente en el trazado de que no se duerman. ajá, sí, sí, sí. Bueno, otra pregunta. Del ruido intempestivo. Yo tenía, bueno, te he dicho que yo hacía el ruido con una libreta, pum, 2 veces, pum, y eso era mi ruido intempestivo. ¿Puede ser así? Lo O intempestivo, tiene que ser, ajá, o tiene que ser, por ejemplo, unos 30 segundos, o nada más es el puro ruido así, pa, y ya. 1 o 2 estímulos. Yo hacía Ah, ok, esto, ¿no? Suelo hacer la palmada, pero no es ajá, escandalizar al paciente. Son 1 o 2 estímulos ajá, intempestivos. Sí, ajá, sí, sonoros. No hay un decibelaje, al menos yo no conozco un decibelaje mínimo porque además ni lo podemos medir allí, pero es un sonido intenso e inesperado lo que inesperado, tendríamos que buscar. ajá, Tampoco va a aventarse uno un ah, ok, grito, ¿no? Porque pues vas a exacto, alarmar a la gente, pero sí buscar un sonido intempestivo. ok. Otra pregunta. Después de la hiperventilación, que dure, por ejemplo, 3 minutos, ¿hay que dejar un tiempo de reposo o seguimos inmediatamente con la siguiente actividad? Sí, es una muy buena pregunta, Francis, porque hay que darle chance al paciente de recuperar su aliento, incluso darle unos Ajá, traguitos al agua si lo necesita. Muchos empiezan incluso a ajá, toser, porque es incluso decirles, si tenemos el reguilete ahí, es decirles, sopla continuo e intenso, pero no te canses, nada más que no te ujú, detengas. claro, Porque si es en un minuto ya están fritos. Y los llevamos a hacer sí, hasta un fenómeno vasovagal o alguna otra reacción disautonómica.
No es Ujú, eh, resolla como cuando vas corriendo. El reguilete es un apoyo nada más, pero hay adultos que dicen, ay, no voy a jugar con un reguilete. Bueno, haz como si estuvieras cesando cuando corres o buscar alguna otra analogía que mantenga al paciente en la hiperventilación continua. Y ya ustedes se van a ujú, dar cuenta, el patrón fisiológicamente se vuelve lento y de alto voltaje. Eso significa que están sucediendo los cambios fisiológicos esperados por la hiperventilación, distinto a que haya ujú, punta y onda lenta y el paciente se desconecte, ¿no? Es una evidente crisis de ausencia provocada por la hiperventilación. ujú. Ok, gracias, doctor. La última Sí, pregunta, por favor, claro. de las impedancias, del registro de impedancias, este, yo las verdad registro, digamos, en el periodo de sueño cada 5 minutos. ¿Está bien así? O como ayer nos dijeron, que no necesitamos para nada volverlas a registrar. Sí hay que registrarlas por criterio de calidad. Porque si estamos hablando de que la impedancia no es una condición fija, em, Ujú, el mismo programa tendría un momento único para poder hacerlo, ¿no? Como cuando uno registra los datos de entrada del paciente. La impedancia va variando conforme el paciente se desarrolla. ujú, Dijimos que la pasta se derrite, la capelina se mueve, el paciente suda. Todo eso puede modificar las impedancias perfectas en el inicio del estudio. En vigilia decíamos, por cierto, y qué bueno que pregunta esto, porque de repente es que empiezan a hiperventilar o a fotoestimular y al mismo tiempo como que se les ocurre medir la impedancia. Y la impedancia, si se dan cuenta, hace una pausa del registro, o sea, lleva a isoeléctrico todo, como ujú, que lleva todo a cero y hace su censo, el equipo, y después ya retoma la señal. Entonces, esa pausa de repente coincide con el minuto 1 de la hiperventilación y se pierde ese momento de registro. Entonces, cuando no estén aplicando un activador, se puede hacer estando en vigilia. Y en sueño, a lo mejor cada 5 minutos sí podría representarle algo innecesario, Francis. Yo sugiero que cada 10 o 15 minutos se pueda hacer. Nada más no perder de ok, vista el hacerlo porque al final no le representa ni siquiera tocar al paciente, a propósito de que están dormidos, ¿no? Entonces, nada, no perderlo de vista. Y durante el sueño, pues aparte de las impedancias, decíamos cualquier mínimo indicio de artefacto, de movimiento, sí tratar de registrarlo. Es cuando más observado debe estar el paciente para que una señal que pudiera ser anómala no me distraiga a mí como interpretador y sea un falso positivo o un falso negativo, ¿no? ok, muchas gracias, doctor. Mis respuestas súper breves, ¿eh? ¿Qué tal? No, exactamente lo que quería escuchar. Gracias, Francis. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? O ya nos vamos, ¿no? Pues ya nos aventamos un buen rato. Ay, cierto. ¿Alguien que esté despierto? Esa debió ser la pregunta. ¿Que quiera comentar alguna cosa o dejamos aquí? Nos quedamos pendiente con artefactos. Al menos manifiéstense con el botoncito de reacción, solo No, para doctor, por saber el si momento están. todo bien. Seguimos despiertos y vivos todavía. ¿Quién Seguimos habla? ¿Quién habla? vivos. La doctora Diana. Doctora, muy bien. Súper. Esta presentación no tiene más que el propósito de generarles dudas. Ya espero de rebote las dudas, las intervenciones y como ven, hablamos de cosas que pudieron haber hablado en la capacitación de ayer. Hay que precisarlas. Las capacitaciones nos las dan los compañeros ingenieros biomédicos y si bien ellos dan un soporte técnico excepcional, la intención de esto es complementar la información con lo clínico, o sea, lo que uno vive con el paciente en la vida real y las decisiones que podríamos tomar. Em, Ujú, Quedo atento de las observaciones, esto lo grabo, bueno, se está grabando y en cuanto pueda subo la liga para que se quede ahí como repositorio en nuestro chat
Nos vemos el siguiente mes. No lo olviden, preparen dudas, preparen información que quieran que revisemos. ¿Les parece? Gracias, Doc. Sí, gracias, doctor. Bonita noche. Un abrazo a todos Gracias, ustedes. doctor. Que estén muy bien. Bye. Sí, gracias. doctor, que esté Bye. muy bien. Hasta luego, amigos. Los Hasta extraño. luego. Bye. Adiós.